Hola, yo soy Janier Sigil, psicóloga clínica, y bienvenido o bienvenida a Entre Vinos o Café, un podcast donde hablamos sinceramente y en confianza sobre situaciones, temáticas y cuestionantes que les dan sentido a la existencia humana, desde un enfoque educativo y en pos de la salud integral. Cada semana, yo y mis invitados, especialistas o no, entre vinos o café, estaremos compartiendo nuestra visión hacia una vida plena. Hola, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante a propósito de que el 3 de diciembre se celebra el Día de la Discapacidad. Hoy vamos a hablar acerca de la condición de autismo. Me encuentro con Freddy, quien es ingeniero industrial, además es docente de un politécnico y en el día de hoy está en calidad de padre de una niña en condición autista. Hola Freddy, ¿cómo estás? Buenas, saludos. Estoy bien, gracias a Dios. Bueno. Superando temores hoy. Qué bien, de eso se trata la vida. Todos los días hay retos que asumir. Entonces, realmente es un placer para mí que me compartas un poquito de tu experiencia como padre, con lo que tiene que ver con lo que tú has vivido desde ese momento que reciben el diagnóstico, los primeros indicadores como familia, todo lo que vivieron en esa etapa inicial. Bien, soy padre de dos hermosas hijas. Una de ellas, mi primera hija, ya hoy con 14 años, es Montserrat, una adolescente. Y el reto continúa, ¿no? Porque es una adolescente autista. Entonces, Montserrat, sus primeros días, todo bien, meses, todo, una niña completamente funcional. Pero llega el momento en que el doctor dice, mira esta cartulina, ¿qué no hace tu hija? Hace esto, hace lo otro, hace contacto visual, juega. Y hubieron pequeñas alarmas que saltaron. Hubo problemas para caminar al principio. Hubieron algunas situaciones que uno se negaba que había una situación. Bueno, pues yo me negaba y dejaba pasar cosas. ¿Qué hizo buscar ayuda profesional ya en el caso? Cuando ya a los 3 años voy al colegio y me dicen que la niña la van a tener que posiblemente reprobar o buscar ayuda especial porque no habla. Pero ¿cómo que no habla? Si ella habla en inglés, o sea, los números del 1 al 20 con 3 años. Sabe los colores en español y en inglés, conoce cómo hacen todos los animales, habla perfectamente para su edad, o sea, ¿cómo es que no habla aquí? No habla. Ok, pues me voy para la casa, comienzo a hablar con la niña y grabo. En ese momento no había esta situación de poder enviarle a un maestro un audio o un video extenso, así que lo que había era BlackBerry en ese momento. Subí el contenido a YouTube y le mando el link a la maestra. Mira lo que hace la niña. Pero esto es increíble, me dice. Esto no lo hace un niño de su edad. Ninguno de sus compañeritos hacen esto. Entonces, ahí entonces comienzo a buscar ayuda, porque ella también cuando ve a una persona extraña se mete debajo de donde esté, o sea, se esconde. Tenía que ser una persona conocida para que ella pudiera interactuar. Evita el contacto social de primera Ujú, instancia. ujú. Entonces, tú me dices que desde el principio, o sea, desde el año más o menos, el pediatra se da cuenta, pero tú como que hiciste de la vista gorda hasta Exacto, tanto después con 3 años en el correcto. colegio te dicen. Entonces, en ese momento, ¿cuál fue el proceder? Ok, parece ser que estamos hablando de un niño en condición de autista, pero con altas capacidades. Ujú. Entonces, tomo la decisión de irnos a Santo Domingo. Allá recibimos ya el diagnóstico luego de una evaluación.
y comenzamos entonces, nos cae el 20, como dicen. O sea, nos damos cuenta que tenemos una persona en nuestras manos con una condición especial y hay que trabajarlo. Comienzo a leer, comienzo a ver películas sobre el tema. O sea, se ha logrado, sí, porque ya está la situación. O sea, preocuparme no me sirve, es ocuparme. ¿Cómo me ocupo? Buscando las mejores soluciones para que desde ahora sea una persona a futuro que sea completamente funcional. Entonces, veo películas sobre el tema de hecho de vida real, comienzo a leer sobre el tema, me doy cuenta y una de las cosas que me dijo el médico, recuerdo, es que así como tú tienes que puedes utilizar las dos manos, una persona con este tipo de condición, que en ese momento se hablaba de Asperger, que es la parte más leve del autismo, pero... Actualmente están divididos en niveles, sería grado 1. Ok. Entonces, una persona con esta... puede vivir. La única situación es que debe aprender. Es como cuando tú tienes tus dos manos y esta persona nace sin una. Va a hacer todo con una sola mano. Va a aprender a lograr, a superar todos los obstáculos con una sola mano. Y nadie se va a dar cuenta. Hay una de las cosas que a veces me da... me molesta un poco cuando alguien con la niña que conoce, que tiene la condición, me dice, ay, pero ella no se le nota. No se le nota, no es físico, no es intelectual. Es simplemente una condición de la cual no puede, tiene ciertas situaciones en la parte de relaciones, y hemos trabajado con esto y te voy en un momento a hablar de lo que se ha logrado con ella. Y de la parte de, ¿verdad? Socialización específicamente, porque Montserrat no necesita maestro especial, no necesita, o sea, al principio tuvo maestros en casa, trabajo. Sí, Freddy, porque ahora mismo, mira, vamos a detenernos ahí, porque es interesante, o sea, tomarlo con calma, porque para las personas que nos escuchan, porque es importante clarificar que cuando hablamos de la condición de autismo, es como si cada caso fuera único. De hecho, como tú dices, a veces la persona, yo misma, o sea, no es que yo sea especialista en el área, realmente me desempeño en educación como encargada de los niños que tienen alguna condición de discapacidad y me ha tocado, de hecho recibí una formación en autismo este año, pero según lo que se dijo ahí, cada caso es único, que a veces, o sea, no hay reglas, y no, porque los niños, o sea, como tú me estás diciendo, y es real, o sea, lo que yo vi de tu hija, pareciera ser como si ya, bueno, apática, en un momento, vamos a decir, de primera entrada, si no se sabe. Entonces, de lo que tú me estás planteando, que no es lo que la experiencia que yo tengo en el ámbito educativo público, real, lamentablemente el caso, y también que tiene que ver un asunto de recursos. Hubo una etapa de negación primero de tu parte, que tardó más o menos 2 años para tú empezar a tomar acción. Sin embargo, aún así, de los 3 años estabas a tiempo. O sea, empezó todo el proceso muy a tiempo, tanto el diagnóstico como las demás sugerencias que le dieron en el camino. Y como tú dices, en esta última parte que te interrumpí, tuvo 2 maestros en casa. O sea, ustedes los padres se empoderaron para darle los apoyos que ella requería en ese momento, que es algo sumamente importante cuando estamos hablando de cualquier condición, específicamente esta del autismo, que es como, no es, o sea, tengo la situación ahora, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, es muy valioso lo que tú dices, que ustedes empezaron a hacer como padres. Bueno, ya duró un tiempo resistiéndome, duramos un tiempo resistiéndonos a aceptar que había algo distinto con mi hija de los demás niños, pero ya entendí, ya asumí, hice el proceso, tengo el diagnóstico, ahora, ¿qué sigue? Afrontar la situación.
Pero me imagino que no todo fue fácil. A nivel emocional, háblame de cómo, o sea, qué ustedes experimentaron a nivel de pareja con tu esposa también, porque se vive un sinnúmero de emociones cuando tú esperas porque cuando somos padres esperamos, ¿verdad?, que nuestros hijos se van a desempeñar de manera regular como todo el mundo. Entonces, cuando recibimos un diagnóstico que nos cambia esa visión, tenemos un choque de realidad. ¿Cómo fue ese proceso? Al principio, como te decía, comenzamos a leer, a instruirnos sobre la condición. Luego de eso, vino el qué hacer ahora, o sea, ¿qué más voy a hacer? Bueno, para que se hagan las cosas en la casa, aunque esté pequeña, una de las cosas que me funcionó muy bien, por ejemplo, con respecto a ir al baño a tiempo, a organizarse, a vestirse, a cambiarse, a comer sola, a ciertas situaciones, era hacerle recuerdo, Como un cronograma. sí, era en su habitación, pero con premios. O sea, yo tenía 7 casillas. De reforzamiento, tú utilizabas reforzamiento positivo. Ok, entonces esas casillas debían estar todas llenas para lograr, yo tomaba lo que ella quería. ¿Qué tú quieres? Esta muñeca de 50 pesos. ¿Esta muñeca te gusta? Una foto. Sí, ok, pues mira, esa foto yo la voy a pegar aquí. Si logras estas 4 o 5 acciones cada día, te voy a poner una carita feliz. Si no logras por lo menos 5 caritas, si logras por lo menos 5 caritas felices. 5 de 7. De 7 vamos a tener la muñeca al final. Y así, entonces luego se logró la muñequita la primera semana. Pero entonces, si lográbamos el mes completo, había un viaje. Nos vamos a ir a Santiago, a tal lugar. O vamos a ir a comer helado en tal lugar. Entonces, esa situación reforzamiento iba mejorando. Incluso en su momento yo tenía un negocio y para que ella se manejara, por ejemplo, con la parte social, ya estamos hablando ya un poco más grandecita, se me ocurre, ¿te gusta en ese momento los ponis? Perfecto. Entonces tomo la foto de una muñeca de un pony, cara, sí, por cierto, de estas que son My Little Pony, una cosa de esa. Sí, son cariñosas. La pongo en un frasco de cristal y le digo, mira, esa era una tienda de celulares y demás, entonces, y computadoras. Ahora eso lo hago online. Ese frasco, mira, de cristal, por cada 5 personas que tú le mires la cara, le preguntes el número telefónico y le pongas la recarga, yo te voy a dar 25 pesos por cada 10, por cada 5 primero. Luego por cada 10, 50. O sea, lo importante era que, aunque ella viera. Y al principio yo tenía que, hay personas muy crueles, entonces yo tenía que buscar la forma de personas que no tuvieran con mucha prisa, porque hay veces que le herían los sentimientos. No, búscame una muchacha que esta muchacha no entiende. Sin saber a veces la situación, yo seleccionaba, mire, usted anda muy rápido, yo estoy enseñando a mi hija, usted me puede, sí, no hay problema. Y gente muy amable, tomaba su tiempo. Ella le preguntaba al principio, Montserrat, y le enseñaba el frasco, mira, la muñeca. Al principio se la prendía de carreta para decirlo todo rápido. Te doy una recarga y yo. Pero lo hacía. Sí. Entonces, de esa última parte que tú recalcas, me llama la atención algo, Freddy. Como esa genuinidad tuya, o sea, no genuinidad de ser ingenuo, sino de ser espontáneo, o sea, de ser humilde y de tú compartir la realidad que tú estabas viviendo con los demás. Porque a veces, o sea, tú no te creíste el cuento, bueno, pobrecito de mí que me tocó una hija con una condición, sino que tú al contrario, o sea, por lo que tú estás planteando, tú con mucha responsabilidad y con muchos valores, tanto tú poniéndolo en práctica para cultivarlo en tu hija, era la manera de integrar a los otros, porque de hecho, cuando hablamos de educación especial y de inclusión, se cree que es la persona con una condición que debe de adecuarse al entorno y realmente somos nosotros que tenemos que adecuarnos a ello. Y es tan complicado, digo que es tan complicado
tú que trabajas en educación al igual que yo sabes, que a veces la mentalidad que tenemos siempre de este lado es que el muchacho tiene que hacer las cosas como yo espero que la haga. Y cuando no la hace como yo espero, y no solamente los docentes, todos los humanos, yo digo en sentido general, lamentablemente andamos así como con esa prisa y esa falta de empatía que hoy día hace tanta falta. Yo creo que a eso que estamos invitados. Por ejemplo, estar en esta posición de estar en contacto, a ti que te tocó una hija, a mí que me toca ahora mismo trabajar en este escenario, digo que esto es algo que a veces a mí en la escuela me dicen, no, que no tenemos las herramientas, que no tenemos los maestros especiales, aquí no hay maestros especiales. Y yo lo que he podido darme cuenta y ver en el proceso, sí hay unas informaciones y cierta formación que hay que tener, eso es indiscutible, pero lo más importante que yo he podido ver es el amor. O sea, lo que debe de primar en cualquier persona para tratar a un niño X con cualquier condición, en este caso autismo, es como que esa apertura de amor que veo que fue lo que a ti te ha funcionado bastante con tu hija. Primero porque desde el amor tú te has empoderado, tú has investigado y has hecho tu rol de padre. Y de esa manera tú has involucrado a todo a tu alrededor. Y hoy día estamos hablando de un adolescente que pasa, esa condición pasaría desapercibida básicamente, pero hay un trabajo detrás. Hay una anécdota que quiero comentarte sobre la parte. Ella tiene 14 años y está en tercero de la secundaria. Uh-huh. Nunca se ha quemado. Como tiene las corresponde. mejores notas siempre del centro o del curso. Y en cierto momento ella se quema en un examen de matemáticas y va 20 de 100. Pero Montserrat, tú eres muy buena en matemáticas, ¿qué pasó? No, me quemé. Voy donde la maestra, no para reclamar, no soy una persona de eso, sino porque me preocupa la niña y hubo alguien que le está molestando y se desconcentró. La maestra era nueva también, a ver, conocerla, a ver. Y la maestra me comenta que la niña eso hace 5 años, la niña se fijó y vio los resultados de los compañeros y puso los resultados. Te comento y te confieso lo siguiente: que Montserrat haya hecho trampa es como, concho, está mal, pero Montserrat es muy transparente. Lo que ella dice por la condición es así. O sea, ella no dice mentiras. Si ella, aunque sepa las consecuencias van a ser negativas, ella dice, mira, hice esto. Y si ella mintió o hizo trampa, se está preparando para la vida porque ser astuto, pero aunque no sea correcto. Tú se lo aplaudiste porque era una habilidad entre social. medio. Calladita entre medio. Dios, sí, pero ¿qué sucede? Cuando hablo con la maestra y hablo con ella, me dice esto, me voy con ese agridulce y de repente la directora me ve y me dice, mira, ¿qué hace usted tan temprano acá? Vine, le explico, dice, eso es extraño, yo conozco a Montserrat desde chiquitita. La directora. Dice doña Luisa. Ok, no hay problema, yo no sé qué hacer, no, pero yo le voy a dar un examen yo solita aquí para ver qué pasa. Yo, perfecto. Le da el examen, le da el examen. Y cuando cuando regreso a buscarla, ella me recibe con, usted tiene un genio. ¿Qué pasó? No, ella hace todo de cabeza y solamente pone los resultados. Y eso, y cuando le preguntó por qué hace eso. Sí, lo que pasa, ella dice que es que ella escribe muy grande y el espacio era muy pequeño y no le daba. Ella dice que veía que ella hacía así con el dedo y ponía los resultados. En la cabeza hacía todo hasta la operación. Hacía el cálculo invisible. Sí, entonces te comento que también hay que observar con todos. Yo que soy docente ahora, soy docente desde el 2004 con adultos en el Infotep, en el área de electricidad. Y hay veces que el maestro no debe dar la clase, sino buscar el método para que el estudiante aprenda. Entonces, yo no critico la situación. El problema es que nos enseñan que sea un método y tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro y tal cosa. Forma pero hay veces que tienes que romper. Hay veces que vamos allí al patio.
Al patio, sí, vamos al patio, porque es electricidad, así que hacemos aquí, vamos a ver cables afuera, por ejemplo. O sea, la misma situación de Montserrat, se trabajó con la parte de imaginación en el proceso también de enseñanza, y ella es muy imaginativa, literal, por su condición, pero muy imaginativa. Sí, porque ellos no saben ver las cosas simples, sino que son todo de manera concreta. Entonces, hay una parte que las emociones, porque básicamente también parte de lo que los padres deben de aprender con estos niños con alguna condición es apoyarlos a ellos, a identificar y gestionar sus emociones. ¿Cómo es esa parte con ella? Buena pregunta. Ella no sabía manejarse, hablar de lo que sentía. De repente lloraba, estando pequeña, lloraba y lloraba y lloraba. Recuerdo que yo estaba en un comercio en PriceMart, en Santiago, y estoy con ella y de repente ella comienza a gritar, a llorar, y yo con una niña con 4 años no sabía qué hacer y tenía que salir del lugar porque ella, pero a gritos fuertes, y no sabía cómo manejarlo, y buscaba y agua y esto y lo otro, hasta que comprendí que tienen horarios. Y si son las 6 de la tarde y está acostumbrada a cenar a las 6 de la tarde y tiene hambre, tal vez no me puede decir, papi, tengo hambre. Lo que hace es que llora. No sabe manejar los sentimientos o cómo expresarlos, las emociones. Y tengo entonces, ahí comencé a, ¿cómo te sientes? Con carita feliz, con carita triste. Claro, ella se llevó a terapia al CAI en Santiago, a Tina también en Santiago, estuvo también en terapia aquí, o sea, también estuvo con un profesional todo el tiempo. Gracias. Es importante sí que resalte esta parte del apoyo psicoterapéutico que ha recibido Montserrat, porque es sumamente importante, que es una de las recomendaciones que le doy siempre a los padres que me encuentro, que me ha tocado recibir, que como tú decías, tiene 14 años, tiene la condición y va a tener la condición siempre, indistintamente de que sus habilidades y sus funciones puedan mejorar, porque no es una enfermedad, ¿verdad? Y como no es una enfermedad, tampoco vamos a hablar de cura. Entonces, interesante que tú resaltes esta parte de todo el proceso del que ustedes se acompañaron, porque gracias a eso y tú tienes un adolescente bastante funcional, y no vino porque tú fuiste dichoso, sino que vino porque tú hiciste todo un trabajo. O sea, que a veces la gente quizás usa, no, la tuya no es así, o la tuya que sí, ok, y no ven tu historia, o sea, no ven todo el proceso, sí. Aunque ella, Montserrat, aunque yo la veo todos los días, aunque no vive conmigo, yo la llevo al colegio, la busco al colegio, pasa los fines de semana conmigo, yo le doy seguimiento en todo momento, tengo los números directos de los maestros para dar seguimiento, a ver cómo van, qué ha pasado. Pero Montserrat, si la voy a buscar, antes de levantarse madre o la hermana, ya ella está cambiada, ya está desayunada, ya está lista. No necesita, todo es por horarios, ella se maneja su horario y sabe que ya son las 9 y ya es hora de yo dormirme. Y tengo que irme, quiero dormir. Y eso es innegociable. Así. De hecho, rescatar de lo que decías anteriormente, el asunto de la rutina, que básicamente, o sea, para los maestros, ¿verdad? Quizás padres que no puedan escuchar, lo importante que es entender que a estos niños hay que crearle, o sea, entender cómo ellos funcionan y que esa rutina tiene que crearse, si no la tienen, porque a veces nosotros como dominicanos o a veces como personas desorganizadas que somos, no tenemos ciertas rutinas. Entonces, cuando nos llega un hijo o un estudiante con una condición, que sí o sí hay que crear la rutina para poder, vamos a decir, evitar esas crisis, ¿verdad? Porque si ellos necesitan saber qué va a pasar en cada momento, ¿cierto? Entonces, dentro del ámbito académico, desde tu experiencia con Montserrat, aunque cada condición, como dije al principio, cada niño es una condición distinta, pero para los docentes que nos escuchan, para los padres que nos escuchan, ¿qué tú entiendes que
que sería la mejor manera de tratarlo, porque ella está en un grupo con todos, Sí. y es otra cosa que a veces los maestros me dicen, no, que no puede estar porque hay demasiado niño, porque que sé que, ok, estamos hablando de Montserrat, y Montserrat tiene la condición 1, que es de lo más leve, que básicamente la parte de ella solamente es la parte social que está afectada. Pero aún así, los maestros, no estoy diciendo que esté pasando, en este momento no, pero los maestros subestiman el potencial del niño porque ya viene con un estigma y eso es gravísimo. Por ejemplo, en el lugar que está ahora nueva, en otro colegio que ahora que tiene secundaria, por ejemplo, veo que una niña la trae de mano, por ejemplo, que me la va a llevar al carro. Digo yo, ven acá, ¿por qué te llevan al carro de manos? Ah, ella quiso traerme. Usted no necesita eso. Usted es grande o tú eres una niña. No, soy un adolescente. Yo, si eres un adolescente, no necesitas que nadie te apoye. A menos que te hayas caído, a menos que te duela la cabeza, que no te sientas bien, pero nadie tiene que agarrarte de la mano, ¿tú no crees? Es cierto, papi. Ah, pues no lo hagas más. ¿Qué te parece? Ah, ok. Entonces trabajamos autonomía ahí. Entonces, que como tú dices, es sumamente valioso en estos casos, entonces, darnos la tarea de conocer a la persona. Creo que eso aplica para todo, indistintamente de la condición de discapacidad, porque a veces, como tú dices, se tienen los estigmas, pero si fuera de mí, siempre yo me pongo a mí como ejemplo. O sea, ¿cómo yo quiero ser tratada? Yo no quiero que me traten como a ti, yo no quiero que me traten como al otro, porque nosotros somos muy yoístas, todos los seres humanos, o sea, siempre queremos tener un trato especial, pero no un trato especial para juzgarme, para minimizar mis potencialidades, sino un trato especial de que se me trate de acuerdo a mis intereses, de que se me trate de acuerdo a mis gustos, de acuerdo a mis potencialidades. Entonces, como que el gran reto de los maestros vendría siendo ese. Sí. Cada cabeza, es un mundo porque viene de un mundo diferente, familias diferentes, condiciones, situaciones, condiciones económicas diferentes. Entonces, no podemos tratar a los muchachos igual, como dicen algunos maestros, los muchachos. Hay que ver cada situación. Hay veces un jovencito que se te queda dormido. ¿Por qué? No lo llames la atención tan enérgicamente hasta investigar qué pasa y no te das cuenta que el jovencito está trabajando de 6 de la tarde a 1 de la mañana para estar a las 7 de la mañana en la escuela. Entonces, primero tienes que indagar, ver, buscarle la forma para que ya que él está haciendo ese esfuerzo, culmine. A veces lo ahuyentamos entonces. ¿Por qué? Porque solamente lo mandamos a psicología o lo reprendemos delante de los demás. O lo etiquetamos, molestoso, vago, que no aprende, o sea, un sinnúmero de cualidades. Bien, el día de hoy Freddy y yo decidimos compartir un café, llegamos a la parte final. Freddy, me gustaría que en sentido general para los padres, ¿cuál es tu recomendación? O sea, te hablaba de la mirada de los docentes, pero desde tu experiencia, ¿qué tú le exhortas a los padres que podrían estar escuchándonos? En vez de alejarse de la situación, es más que conozco situaciones así, buscan a una persona que atienda al niño y no se empoderan, no lo digo que son todos, pero no se empoderan de la situación. Cuando nos empoderamos de la situación, cuando vemos cuál es nosotros las posibles mejores situaciones para esto. Yo tuve en su momento que hacer, porque lo digo, estuve en una situación en un momento que dije, bueno, yo tengo esta cantidad de dinero ahora, pero yo voy a necesitar buscar una cantidad X para dar terapia. Nosotros debemos buscar lo necesario, los medios para poder lograrlo. Y es posible, no cansarnos hasta lograr y buscar apoyo de otras personas que tengan la misma condición, que con hijos con la misma condición. Eso apoya bastante también. Excelente, como grupos de apoyo. Y saber que tú no eres el único, ¿cierto? Exacto. Porque desde esa postura, desde no creerme que yo soy la única, que pobrecita de mí, entonces yo asumo la responsabilidad. Me llama la atención lo que tú dices. Yo soy partidaria siempre de rescatar, cuando tengo la oportunidad de conocer a un padre, a una madre que está viviendo este proceso, porque yo entiendo, yo digo, ellos saben más que yo. O
sea, yo lo que Sí. sé es cosita, al menos como tú dices, lo que se empoderan y ven esto como una oportunidad. A mí a veces la gente me tilda de un positivismo tóxico y a veces yo me cuestiono. Sí, yo misma a veces me cuestiono porque Sí. sí, porque a veces uno escucha tanto la cosa y los medios, pero no. O sea, en el sentido de que yo pienso que toda la situación, incluso la más catastrófica, incluso hasta la misma muerte, yo digo que hay algo bueno detrás de eso. O sea, hay una lección. Entonces, cuando tú tienes una situación X, en este caso la condición de un hijo, una hija, o un estudiante, o un familiar, lo que sea, es una oportunidad, como tú decías, es una oportunidad de reinventarme, de Sí. ver qué cosas nuevas yo puedo hacer para quizá generar más ingresos. A lo mejor esa situación de tu hijo es una motivación, pero a veces la gente se queda en el pobrecito de mí, que todo está caro, que no hay Desde la recursos, que víctima. y eso no resuelve nada. Entonces, yo pienso que tú eres un ejemplo de eso. Me siento sumamente agradecida de que compartiera tu experiencia de padre de esta condición, porque realmente lo has hecho con mucho valor, ¿verdad? Con mucho amor, sobre todo. Gracias a Dios primero, claro. Sí, importante eso, rescatar, porque sin Dios nada es imposible. Yo Así digo es. que además de mi incisión, de mi positivismo tóxico, yo primero pongo a Dios, claro, está Dios Así ante es. todo. La fe Y primero. sí, y Él es que nos sostiene y nos muestra los diferentes caminos. Entonces entiendo que una condición es una oportunidad de amar en su máximo esplendor, Sí. realmente. Lo es. Entonces hemos llegado a la parte final. Recordarles que pueden seguirnos a través de YouTube, Entre Vinos o Café, igualmente en TikTok y en Instagram como psicoterapeuta Jane Hill Love. Gracias, Freddy, por estar conmigo. Muchas gracias a ti por invitarme. Bye, bye.